Max Verstappen ningunea de nuevo a Sergio Pérez y dice que con ese coche se tendría que entrar en Q3 y que si no, no pasa nada, que él solo puede ganar el Mundial de Constructores. Bienvenido a Sport Maniático, sección de Fórmula 1 de YouTube, y vamos con la falta de respeto de Max Verstappen hacia Checo Pérez. La situación del piloto tapatío es impresionante, es increíble y vamos a demostrar cómo no es nada creíble, por eso se utiliza el adjetivo increíble, porque te voy a demostrar cómo no de una sesión a otra, sino en unos minutos a Sergio Pérez se le olvida conducir. Pero muy bien este Checo 2.0, porque antes de analizar las barbaridades que ha dicho Max Verstappen, que me importan bien poco, me importan más lo que ha dicho Sergio Pérez. Sergio Pérez ha dado con la clave, nos ha dicho el camino y te voy a enseñar con telemetría respecto a lo que ha dicho Checo Pérez cuál es el problema del coche, porque sabéis que, amigos y amigas, cada vez atajamos más cuál es la posible causa del problema de Checo Pérez en determinadas ocasiones. Primero de todo, vamos a analizar incluso la vuelta de Checo Pérez, una de las vueltas en vídeo, para que veáis exactamente que en curvas de alta velocidad tiene problemas. Lo vamos a ver en telemetría, pero también quiero que veáis un vídeo para que veáis que los problemas a los que se enfrenta Checo Pérez visualmente. Es decir, no solo se puede ver por telemetría, que es evidente el cambio que ha sufrido el coche de Checo Pérez, sino que a simple vista, en una onboard, también se puede ver y también os lo voy a enseñar. Pero quiero primero de todo ver las declaraciones de Checo Pérez. Fijaros lo que dice el piloto tapatío porque es muy importante para entender todo lo que está pasando con el coche de Checo Pérez este fin de semana. Dice, mis problemas se vuelven más evidentes. Fijaros qué claro y contundente. Este Checo 2.0 no se calla nada y dice, creo que la bandera roja duró más de lo que pronosticamos inicialmente y eso no ayudó con la temperatura de los neumáticos. No obstante, ya había dicho yo que el ritmo no era bueno el de Checo Pérez y lo vamos a demostrar con telemetría. Dice, creo que estas condiciones, y aquí viene la clave, son donde más lucho con el coche. Mis problemas con el coche se vuelven más evidentes en las condiciones cambiantes. Es decir, cuando le acusaban de errores, Checo 2.0 dijo, no son errores, es el coche. Estabilidad en frenada, dijo, ¿vale? Exactamente dijo eso, estabilidad en frenada cuando entra en la curva. Eso es lo que se pudo interpretar de lo que dijo Checo Pérez. Y aquí dice que cuando estos problemas salen, se acrecentan cuando son condiciones cambiantes, es decir, estaban rodando 2 segundos por encima del tiempo de verdad, que quiere decir que tenían neumático liso igualmente, pero eran condiciones muy cambiantes. Y aquí se acrecenta el problema de Checo Pérez. Primer punto clave antes de enseñar la telemetría, que es evidente. El coche de Checo Pérez en estabilidad en frenada y por lo tanto paso por curva, en curvas de alta velocidad, no tiene la misma confianza que Checo Pérez hay que Max Verstappen, y lo hemos visto en telemetría y ahora os lo voy a enseñar en seco. No se ve mucho la diferencia en circuitos donde Checo Pérez va muy fuerte, como por ejemplo aquí, ¿vale? Aquí va muy fuerte Checo Pérez y por lo tanto no notamos tanto esa diferencia, pero ¿qué pasa? Que tú imagínate conduciendo el coche. Tú vas conduciendo el coche y llegas a la frenada y el típico coche que hace 1000 años que no le haces una revisión, frenas, en cuanto frenas hace brrr, se te retonzone, para entrar en la curva le cuesta un megavolanteo que tienes que hacer. Me explico, ¿no? Entonces, no es lo mismo que un coche, imagínate ese coche o un coche, un Mercedes nuevo, recién salido del concesionario, llegas, pisas el freno, todo frena establemente, etcétera, ¿vale? Pues por ahí son parte de los problemas donde se queja Checo Pérez. ¿Y qué pasa? Que obviamente tiene pinta de ser algo de eso, ya no se sabe la causa, si es la suspensión, la configuración del reparto de frenos, etcétera, 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 el distribuidor de frenada. Hay muchos factores que pueden influir en todo esto. Y ahí es donde los mecánicos de Red Bull tienen que incidir. Pero lo evidente es que algo de esto es, ¿por qué? Porque si te pasan esas condiciones, no es lo mismo conducir un coche inestable en condiciones muy inestables que un coche con condiciones estables como es en seco. ¿Qué pasa? Que me dirás, ya, pero es que en esas condiciones relucen los grandes pilotos, Alberto. Y te diré, sí, pero eso contando que tu equipo te configure bien el coche. Si tienes a los mecánicos en práctica que no saben configurar una estabilidad en frenada, por eso un Aston Martin va a ser más rápido que tú. Porque obviamente va a poder estabilizar la frenada antes que tú y en estas condiciones no prima la velocidad punta, pero sí que prima todas estas configuraciones, ¿vale? Para que se entienda bien antes de todo. Y dice, así que creo que es algo que como grupo debemos superar y comprender qué hacer mejor. Es una pena perder porque tuvimos un gran viernes.
el ritmo de carrera se veía realmente bueno, ¿vale? O sea, es que te lo destapa. Checo Pérez ya no se calla ni una. Te lo está diciendo. Tenéis que mirar, mecánicos, qué es lo que pasa, porque el viernes esto no pasaba. Dice, el ritmo de carrera se veía realmente bueno. Creo que comenzar desde atrás será otra carrera en la que trataremos de minimizar daños, ¿vale? Y ahora que tenemos esto, y antes de ver las declaraciones absurdas y muy burras de Max Verstappen, ¿vale? Porque es de ser muy mal ganador, diría yo, hacer este tipo de declaraciones. Antes de todo, vamos a ver exactamente, porque Checo Pérez dice esto antes de ver el vídeo, la telemetría, ¿vale? Esto es FP3. En FP3 ya vimos vueltas en la que los dos tenían neumáticos intermedios, ¿vale? Vamos a verlo porque es lo que os digo. En la misma sesión, por eso lo dice Checo Pérez, porque en FP3 ya se vio que pasar de lisos a intermedios, de cero, la diferencia se acrecentó mucho. Sé que yo en el resumen no he dicho eso porque yo mirando en directo las telemetrías y tal, veía que de golpe iba superando cada vuelta uno ritmo por vuelta, pero sí que es verdad que tengo que decir que en FP3, ¿vale? Fijaros porque aquí Verstappen 1.41.1, 1.42.4 y yo de golpe veía el 44 de Checo Pérez, que es más rápido que el de Max Verstappen antes. Y decía, esto es porque cada vuelta van rodando más rápido, ¿vale? Y sí que es verdad que aquí Checo vuelve a rodar en 41 y Max Verstappen sigue rodando en 38, ¿vale? Entonces vamos a analizar esta diferencia que había ya en FP3 y que no había, como te voy a enseñar, rodando en seco. Fijaros aquí, por ejemplo, esto es rodando en seco, ¿vale? 6 décimas más lento Max Verstappen que Checo Pérez en la primera vuelta del stint de carrera fallido que probaron porque se puso a llover, ¿vale? Para que me entendáis, con neumático medio. Aquí vamos objetivamente con todos los datos, para que os enteréis bien de lo que pasa. Y fijaros cómo en ese punto, con ruedas secas, en la primera parte del circuito, totalmente equilibrado entre los dos, curvas de alta velocidad, Checo Pérez incluso rodando más rápido que Max Verstappen por primera vez en el fin de semana, en esta parte, ¿vale? Digo, en esta parte no, o sea, Checo Pérez siempre tiene problemas en curvas lentas, ¿vale? Y en esta parte siempre rueda igual que Max Verstappen, pero aquí incluso rodando mejor, es decir, lo que decíamos y presumíamos que se podía estar guardando algo, era casi cierto, o sea, en seco podría haber hecho una pole incluso fácilmente. Fijaros que llega 3 décimas por delante aquí, ¿vale? En ritmo de carrera, eso para el domingo puede contar para la remontada de Checo, cuidado, ¿eh? Y fijaros, porque mañana no va a llover, y fijaros cómo la diferencia se acrecenta, sobre todo en estas curvas de alta velocidad. ¿Qué pasa? Que en curvas de baja velocidad, lo que decíamos desde el principio de la previa, Aston Martin va bien y Checo Pérez va mal. Para que lo entiendas, un resumen bien fácil, ¿vale? Y fijaros cómo aquí no, pero aquí continuamente la diferencia baja a favor de Max Verstappen, baja a favor de Max Verstappen y en curvas de alta velocidad sube a favor de Checo Pérez. Esto lo hemos visto en muchas configuraciones y en este tipo de circuitos favorece más a Checo Pérez y en circuitos de mucha curva favorece más a Max Verstappen. Esto lo hemos visto como un cambio de setup bastante diferente, presumiblemente visible en las carreras que no ha ido bien Sergio Pérez. ¿Qué pasa? Que este setup presumiblemente si tú vas más rápido en curvas de alta velocidad, pillas más velocidad y en tracción no vas bien, eso es por la estabilidad en frenada, es decir, asumíamos menos carga aerodinámica, pero sobre todo estabilidad en frenada, etcétera, etcétera, ¿vale? Y para entender eso, fijaros aquí lo que os digo, que Max Verstappen está a 6 décimas, como Checo Pérez pilla estas curvas y de golpe nos vamos a FP3, se pone a llover y de golpe Checo Pérez ya no sabe conducir, ¿vale? Esto es lo que pasa, queda a 3 segundos de Max Verstappen, ¿vale? Este es el nivel de lo que le pasa al coche de Checo Pérez. Obviamente aquí ya hace carreras que denunciamos que el setup no es igual y que no van por la buena dirección. Si lo puedo ver yo, que no soy ingeniero, Checo, que ahí llegan más alto de velocidad, pero te repercute mal porque las curvas de baja velocidad, etcétera, etcétera. Eso no lo sabe un ingeniero, que es lo que estamos denunciando. Fijaros como en condiciones cambiantes, en un circuito donde no se nota tanto eso porque hay pocas curvas de baja velocidad, es decir, cuando tú veas que Alonso va mal, entonces Checo tiene que ir bien. Y si no va bien, algo pasa. Y aquí lo que ha pasado es que en condiciones cambiantes el coche de Checo le ha ido mal, pero mañana en seco va a tener buen ritmo, eso estoy seguro.
Lo malo es que ha llovido. ¿Y qué pasa? Que cuando llueve, la diferencia de setups estos que tienen Max Verstappen y Checo Pérez, que son evidentes, que favorecen más la tracción, etcétera, el estilo agresivo de Max Verstappen para Max y la conducción más tranquila de Sergio Pérez, fijaros lo que le hace cuando caen 4 gotas, que el coche se vuelve totalmente inestable y no le cambian configuración ni nada. Entonces, llegamos a lo que es la clasificación, ¿vale? Y dentro de la clasificación, aquí podemos ver, porque esto era FP3, ¿eh? Esto, la diferencia de 3 segundos era FP3, que pasan de 6 décimas a favor de Checo Pérez, o neumático seco, a 3 segundos a favor de Max Verstappen. Para que veáis que si esto es normal, que me lo expliquen, ¿vale? Y entonces ahora vamos a la clasificación, donde se ha visto la misma diferencia. Fijaros, la diferencia es progresiva, como Pérez el azul en este caso, como en las curvas de baja velocidad, fijaros, pasa de 1 décima a 5 décimas, pierde 4 décimas en esta zona, como siempre digo, la zona que le va mal a Checo Pérez. Fijaros como aquí la diferencia se acrecenta y como después de estas curvas viene una recta, ya la inercia le hace llegar a 9 décimas, ¿vale? Esto es en condiciones de lo que os digo, medio húmeda, medio tal. No es la última vuelta, ¿vale? No me digáis, es que la última vuelta y Checo pasó lo de los neumáticos, que es una de estos de la FIA que tendrán que explicar, como he dicho en el anterior vídeo. Si no lo has visto, míralo. Pero lo que me refiero, aquí Checo Pérez realmente se nota que la configuración del coche no es igual. Y esta vuelta no es esa que tiene el neumático frío, es la anterior comparada con la anterior también de Max Verstappen, ¿vale? Para que no se pueda decir nada. Y para que antes de ver las declaraciones muy burras y absurdas de Max Verstappen, como ha quedado claro aquí, que la diferencia es evidente, que en curvas de poca velocidad esto perjudica mucho a Checo Pérez. ¿Qué quiere decir eso? Eso es cuando vas a alta velocidad, frenas, estabilidad en frenadas, y ya lo ha dicho Checo Pérez, el coche no va bien, no se centra bien la curva, para acelerar le pegas sobre viraje, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto, como vale más una imagen que 1000 palabras, también te digo, hay muchos que dirán, ¿vale? Para desmontar también esto, hay muchos que dirán, pero Alberto, Max Verstappen en estas ocasiones, con 4 gotas, es muy buen piloto y rinde mejor que Checo Pérez por eso. Por eso le saca 3 segundos. Y yo te diré, vale, si Max Verstappen le saca 3 segundos a Checo Pérez, porque en esas condiciones es el mejor piloto destacado, ¿vale? Eso es lo que me estáis contando muchos, que lo he visto en algún comentario. Explicarme entonces por qué pasa esto. ¿Por qué Fernando Alonso rueda en condiciones 29, cuando la pole ha sido en 26 o 27? ¿Por qué en esas condiciones complicadas, que tanto le cuestan a Checo Pérez, Fernando Alonso en un circuito no favorable se come a Max Verstappen? ¿Entendéis? ¿Me explico? Es decir, fijaros como Max Verstappen en estas condiciones así complicadas ya no está primero como siempre destacado cuando todo le va bien. Aquí está séptimo, ¿vale? O sea, es decir, que me intentes vender que es súper buen piloto en estas condiciones y por eso pasa esa diferencia con Checo, mentira. Aquí te lo demuestro en una imagen. Séptimo en estas condiciones, con mejor coche que todos los que están por arriba. Gasly, Norris, Sainz, Leclerc, Albon y Alonso, incluyendo Albon. Albon, que estuvo con él de compañero y estaba a un segundo de él. ¿Me estás diciendo que el Williams es mejor que el Red Bull? Por eso te digo que es fácil encadenar cosas y demostrar las cosas. Más fácil es decir que burradas a favor de Max Verstappen sin razonar. También te lo digo, que entiendo a la gente, porque más fácil es eso. Porque fijaros luego cómo Max Verstappen se hace la pole, 26-7. Con todos los sectores menos el primero mejores, cuando ya tiene el coche para rodar, ¿vale? Pero cuando no lo tiene, pasa esto. Pero además, te lo puedo demostrar de otra manera. Suma los sectores, porque esto es mejor sector 1, mejor sector 2, mejor sector 3. Los sectores de Verstappen, de las vueltas, son iguales a milésimas que los de Fernando Alonso. ¿Qué quiere decir eso? Que Verstappen ha hecho muchos intentos en estas condiciones y en todos ha tenido fallos. Y la encadenación de sus mejores sectores sí que da el mejor tiempo, pero no lo ha podido encadenar en una vuelta. ¿Me explico? No es un gran piloto, al menos en estas condiciones, y queda claramente demostrado con todo esto. Pero insisto, antes de ver sus declaraciones demostrando que no vale nada, y vamos a ver cómo ha desprestigiado a Checo Pérez, insultado diría yo directamente, vamos a ver también
la vuelta de Checo. Esto es una vuelta que hace antes de entrar a box y que pase todo lo de la bandera roja, ¿vale? Fijaros cómo Checo, la estabilidad en frenada, en estas condiciones, él pasa mucho más lento por curva. Lo hemos visto en la telemetría, ¿vale? ¿Por qué pasamos más lento por curva Checo? Porque directamente ya tiene la experiencia de que el coche no va bien y por eso pasa más lento, ¿vale? Fijaros, aquí está entrando la vuelta. Fijaros como, a diferencia de, por ejemplo, Australia, el coche sí que entra en la curva, pero muy inestable. ¿Veis cómo tiembla el volante? ¿Veis? ¿Veis? Prrr, va totalmente temblando. El de Max, hay que decir que también acaba temblando un poco, porque también acaba temblando un poco el coche de Max Verstappen, pero fijaros, esta primera curva, por ejemplo, siempre Max Verstappen pasa a más velocidad que Checo Pérez. Pero fijaros porque ahora viene la primera zona revirada que hemos mirado en telemetría, que os he enseñado, que aquí, por ejemplo, Checo Pérez, entre la zona de frenada, que no se le da bien, las curvas esas y la salida, ahí pierde como 6 décimas o 7, ¿vale? O sea, fijaros, en este trozo, aquí entra la curva, fijaros, aprovecha bien el margen, la curva la pilla bien, con el ángulo bien, aprovecha bien la pista, aquí ninguna corrección, todo perfecto, fijaros, sigue la curva, ahí tiembla un poco el coche, pero nada que no sea normal, y eso son 7 décimas a favor de Max Verstappen. ¿Qué quiere decir? Que Checo, por supuesto, está pasando a mucha menos velocidad por aquí. ¿Por qué Checo pasa a menos velocidad por aquí? Porque Checo sabe que es muy inestable el coche. Se acrecentan los problemas, como el bien Checo 2.0 ha dicho, en estas condiciones. Porque si tienes un coche inestable en frenada y te pasas de velocidad, te vas a ir. Por eso se incrementan las diferencias entre Max Verstappen y Checo Pérez. Pero igualmente en seco ya habíamos analizado que en esta zona también perdía un poco Checo. Pero luego en la otra lo podía compensar. ¿Pero qué pasa? Que si tú en las curvas de alta velocidad ya no son de tan alta velocidad, lo que estás haciendo es reducir todo el circuito, la velocidad media, por decirlo de alguna manera, en estas condiciones. Eso favorece a Aston Martin, ya lo hemos visto, porque no destaca tanto todo lo de alta velocidad. ¿Y a quién favorece también? A Max Verstappen y en detrimento de Checo Pérez, porque ya hemos dicho que Checo Pérez, curvas de baja velocidad, peor. Es que se ve súper evidente, Checo Pérez lo dice, pero es que nosotros lo hemos clavado también directamente. Fijaros aquí, entra en la zona de un poco más de alta velocidad, donde aquí igualmente la diferencia se va incrementando. ¿Por qué se va incrementando la diferencia por aquí? Porque directamente el coche ya no es tan estable por esta zona, porque esas condiciones hacen que el coche de Checo, ¿veis cómo tiembla?, sea más inestable. Pero no hay ningún error aquí. Pero fijaros, porque un coche así inestable puede llegar a ser muy peligroso en estas condiciones. Fijaros porque ahora vamos a ver un error, una corrección de Checo Pérez, que él dice que es por la lluvia, ¿vale? Lo dice nada más acabar lo que le pasa, dice que es por la lluvia. Pero yo te digo, por la lluvia, Max Verstappen pasa por ahí 6 km por hora más rápido, como hemos visto en telemetría, y eso no le pasa. ¿Me explico? Ahí está donde yo me pregunto y que me expliquen eso. Porque es imposible. Porque si me dices que Checo estuviera arriesgando y fuera 1,5 segundos más rápido que Max, te compraría lo que le va a pasar ahora, justo ahora. Fijaros que esta zona siempre es la que mejor. ¿Habéis visto cómo se le ha ido el coche? Se le va el coche completamente, directamente el coche se lo pierde. Es que lo pierde directamente, fijaros. Entra en curva, esta no, es la siguiente. Es que es un espectáculo justo aquí, ¿vale? En las enlazadas de rápida velocidad, que es súper peligroso. Aquí, si hay mejores condiciones, tienen más estabilidad, pero Checo Pérez, como iba al límite en seco, para poder estar al nivel de Max, aquí si pasas al límite, en estas condiciones pasa esto. Que directamente, fijaros, ¿veis? Se le va directamente. O sea, queda demostrado claramente que el coche de Checo Pérez en estas condiciones se vuelve mucho más peligroso. Y vamos a ver las declaraciones de nuestro amigo Max Verstappen, porque sí que es verdad que esto ha sido un cantazo muy grande. Fijaros, con nuestro coche tienes que estar en Q3. Me parece muy feo, porque Max Verstappen habrá visto la telemetría, y me parece muy poco humilde, habiéndose visto en séptima posición, sin poder dar una vuelta, que se le tendría que caer la cara de vergüenza teniendo el mejor coche y que te pase eso, y que Alonso ruede medio segundo más rápido que tú con un coche inferior. A mí me daría vergüenza, pero no solo no te da vergüenza eso, sino que te bajas del coche y dices lo siguiente: no sé por qué las cosas salieron mal, pero por supuesto con nuestro coche tienes que entrar
en la Q3. Así de contundente Max Verstappen refiriéndose a Checo Pérez en las palabras nada más bajarse del coche, muy feo. Dice, tienes que preguntárselo a Helmut Marko o a Christian Horner, pero por supuesto también estamos luchando por el campeonato de pilotos. Y entre risas el holandés dice, de momento creo que puedo hacerlo yo solo. Pero bueno, pero ¿alguien le va a parar los pies a Max Verstappen? Esto es impresionante, la falta de respeto hacia su compañero de equipo, Checo Pérez. Dice, fue una calificación bastante loca, muy agitada y resbaladiza en algunos lugares. Tuve un pequeño incidente en el pit lane, subviré cuando giré y el auto siguió recto. Creo que hubo bastante daño. Aparte de eso, muy feliz. Igualmente, estoy muy feliz por McLaren. Podía ver lo emocionados que estaban todos en ese garaje. Han trabajado muy duro, también es genial para los fanáticos británicos. Así que Verstappen se alegra de lo de McLaren, pero cuando su compañero de equipo queda segundo no se alegra. Es impresionante y luego quieren vender que se llevan bien. Dice, espero que los Ferraris y Mercedes sean más competitivos durante la carrera. Dice, en cuanto a nosotros sabemos que tenemos un buen coche de carreras y ya estoy deseando que llegue. No me importa si está mojado mañana. En la FP3 fuimos muy rápidos en mojado, así que no creo que debamos preocuparnos. Lo hemos visto. Lo hemos analizado en telemetría y obviamente el setup de Checo rinde muchísimo peor cuando caen 4 gotas. Se ha visto, Checo lo está denunciando, parece que en seco ya había cambiado la historia un poco, también por las características del circuito favorable a Checo, que no entiendo cómo podemos decir un circuito favorable a que Checo esté igualado con Verstappen y otros circuitos que no puede estar Checo porque hay curvas de baja velocidad. Es impresionante, obviamente setup del coche porque lo hemos visto con pedales igual a fondo, el coche comportarse diferente. Míralo, lo tienes en el canal. Y con esto, con esta demostración de nuevo de que no es razonable, que es irracional lo que pasa con Checo Pérez, nos despedimos, no sin antes recomendarte que te unas a la comunidad. Te dejo el link en la descripción de WhatsApp y Telegram si no estás unido y nos vemos en un futuro vídeo.